Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Es el sonido del helicóptero con el que la democracia española ha empezado a reparar la dignidad de las víctimas enterradas en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos. Franco ya no está allí. Sus restos se trasladaban por el aire al cementerio de Mingo Rubio este mediodía, acompañados solo por 22 familiares y con la ministra de Justicia como notaria de la decisión del Estado español. El dictador ha recibido el apoyo de unas decenas de fascistas a la llegada del Pardo. Cuando el traslado ha entrado en la fase privada del entierro, el presidente del gobierno en funciones comparecía en la Moncloa. El homenaje público al dictador era más que un anacronismo y una anomalía, era un agravio a nuestra propia democracia, la democracia española. La generación de nuestros abuelos se enfrentó a una contienda feroz. La generación de nuestros padres se reconcilió en un acto de concordia. Hoy rendimos un tributo a todas las generaciones pasadas. Más de 500 periodistas de 17 países han seguido el traslado que ocupa ya espacio en las portadas digitales de toda la prensa internacional. ¿Y qué ha pasado en lo que no hemos visto dentro de la Basílica del Valle o en el helicóptero? Javier Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Pues esa carpa azul marino que ha servido para preservar la intimidad también ha servido para guardar algún secreto. Los familiares de Franco que asistieron en privado al acto de exhumación del cadáver reprocharon a las autoridades presentes que habían profanado la tumba. Un momento de cierta tensión, abortada desde luego, porque las autoridades no quisieron responder a esos comentarios de la familia que se produjo cuando se le preguntó si les parecía apropiado que se sujetara el ataúd con unas cinchas de color naranja para evitar así que se pudiera romper. La respuesta de Merry Martínez Bordiú, que estaba acompañada por José Cristóbal Martínez Bordiú, fue un explícito: da igual que se vea la cinta, ya habéis profanado la tumba. La ministra Dolores Delgado y todos los presentes escucharon con claridad este comentario, que también se repitió en otro momento, y es que el ataúd de Franco estaba intacto, pero había perdido ese color y pátina que ilustra ese tipo de féretros, y además presentaba un cierto abombamiento en su fondo. Para arreglar esta estética se propuso envolverlo en una lona de color púrpura que se había extraído expresamente para cubrir el féretro de repuesto. Desde luego, la familia se negó a que se abriera el féretro, por lo que los operarios simplemente lo cubrieron con esta lona. También, Pepa, se masticó este espeso silencio cuando la Guardia Civil intervino en los teléfonos móviles de la familia, pese a que ya estaban advertidos. Otro episodio incomprensible fue el intento de introducir la bandera preconstitucional con la que pretendían tapar el féretro y que tuvo que ser depositada en la entrada. Pese a estos desafíos, no parece que el gobierno o la autoridad administrativa vaya a actuar, y menos aún en la confusión esa que hemos oído del Viva España, en lo que se pudo oír tenuemente, eso sí, un Viva Franco, que como sabéis está prohibido por la Ley de Memoria Histórica. Gracias, Javier. Buenas tardes. Los Franco, lejos de la discreción hasta el final. Esta noche va a estar aquí en hora 25 la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Le preguntaremos por lo vivido hoy, pero también por lo que queda por hacer. Hay más de 33.000 cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos, muchísimos, sin el consentimiento ni el conocimiento de sus familiares, porque sus tumbas sí fueron profanadas para trasladar los restos a Cuelgamuros. Uno de ellos es el padre de Fausto Canales, al que fusilaron y enterraron en una fosa común cuando él tenía 2 años, Fausto. 23 años después, el régimen sacó el cadáver del padre de esa fosa sin permiso de la familia y lo llevó al Valle de los Caídos. Estoy ansiando y luchando, llevo 20 años, porque no los entreguen lo antes posible, los podamos enterrar dignamente, como se ha hecho con los restos del dictador, y honrarles en su pueblo, de donde se lo llevaron y no volvieron a regresar. Así empieza esta edición especial de Hora 25, una edición que vamos a ir salpicando de reflexiones como esta que vamos a escuchar de Almudena Grandes, la novelista que escribe los episodios nacionales de la guerra y el franquismo. En los años 80 del siglo pasado nadie habría hablado de profanación. La familia no habría recurrido, los tribunales no habrían actuado con la misma obsesión garantista, los fieles que desearan oír misa habrían sido unos pocos y ningún medio de comunicación habría abierto con ellos un informativo. En los años 80 del siglo pasado la democracia española se habría desprendido a tiempo de esta grosera anomalía. La autoestima de los demócratas habría crecido y esa inyección de seguridad, de coherencia con una nueva época, un nuevo Estado,
Habría favorecido sobre todo a las derechas, al homologarlas con todas las que en Europa repudian con tanta naturalidad como convicción el pasado totalitario de sus respectivos países. En los años 80 del siglo pasado habría que haber sacado a Franco del Valle de los Caídos, romper las amarras con su legado, distinguir de una vez y para siempre a los verdugos de las víctimas. No fue así, y el nuestro sigue siendo el único país del mundo donde se libró una guerra entre fascistas y demócratas, y se dice que todos fueron igual de malos, que nadie llevaba razón. Por eso es tan difícil ser demócrata en España. Esta exhumación llega con casi 40 años de retraso, pero nunca es demasiado tarde para afrontar una tarea imprescindible, aunque solo sea por reconfortar a las víctimas de la dictadura, esos miles de familias españolas con muertos en las cunetas, a las que los jueces nunca han prestado ni una pequeña parte del amparo del que ha gozado la familia Franco. Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes, Julián. Hola, buenas tardes. Hemos escuchado a Pedro Sánchez decir que hoy no solo se acaba con una anomalía, sino con un agravio histórico. ¿Compartes esa descripción? Sí, yo creo que no hay mejor fotografía que lo que ha pasado hoy para explicar la historia. Y no hay mejor fotografía que ese helicóptero sacando de un mausoleo a un dictador en la Europa democrática, llevado a enterrar a hombros de una familia, que es su familia. Si esa fotografía se la pasamos a París, a Roma, a Estocolmo, a Londres, a cualquier país de la Unión Europea, sería impensable, sería imposible. Y a partir de allí hay que explicar la historia. Esta es la culminación de una historia, se podría haber hecho antes o no, pero es la culminación de una historia, por cierto, que empezó antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque esa es también la otra gran anomalía. Estaba Franco allí, que es el único dictador junto con Salazar, que ya están antes de la Segunda Guerra Mundial en el poder, que en el 45, cuando cayeron todos los fascismos, toda la ultraderecha, todas las dictaduras militares, no cayeron ellos, continuaron con la Guerra Fría, continuaron hasta los años 70, y cuando vino una transición en España que podría realmente haber solucionado, además de mirar al futuro, haber solucionado una mirada libre al pasado, nos apareció que todavía estaba allí, en el Valle de los Caídos, Franco. Y más de 40 años después de su muerte, la democracia no sabía qué hacer. Nadie quería gestionar públicamente ese pasado. Y hoy eso se ha producido. No es el cierre de la sombra alargada del franquismo, pero es el cierre de la cúspide del franquismo, del que lo presidió. 44 años hemos tardado. Una conferencia sobre el franquismo que das mañana en Toulouse va a servir para enseñar el franquismo en el bachillerato francés. ¿Qué van a aprender los bachilleres franceses? Yo creo que se puede aprender igual que pueden aprender en España y en todos los demás países. Estamos en la era digital. El historiador lo que tiene que hacer es ofrecer textos, escritura, pensamientos, investigaciones rigurosas y guiar a la gente. Y desde ese punto de vista hay que utilizar el telescopio. No hay mejor forma de explicar la historia de España que explicarla en comparación, similitudes y diferencias con los otros países. Franco empezó su vida tal y como la conocemos política, con un golpe de Estado, ganó una guerra civil con apoyo del nazismo y del fascismo, fue una España inclemente prácticamente los 40 años, pasó a los vencidos a cuchillo prácticamente hasta el final, murió matando, cuando en las demás democracias todo eso, después del 45, se había empezado a olvidar, y sobre todo les enseñaría que no hay que mirar al pasado, nunca es, para los jóvenes, para las generaciones futuras, nunca es removerlo. Mirar al pasado es proyectar las lecciones del pasado en el presente y en el futuro. Cuando se explica así la historia y se hace de forma atractiva, nadie puede decir que es remover el pasado. Eso lo han hecho los historiadores en Alemania, lo han hecho los historiadores en Gran Bretaña, con el colonialismo, con sus pasados traumáticos, con sus vergüenzas, pero siempre hay un debate político en torno a ello. No somos tan extraordinarios, pero creo que sí que hay demasiado ruido. Un ruido porque durante mucho tiempo nadie se atrevió a mirar con libertad al pasado en España. Julián Casanova, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A pesar de que la exhumación se aprobó sin votos en contra en el Congreso, pues sí hay ruido, mucho ruido, como decía el historiador Casanova. Hoy la alegría democrática de sacar a Franco de allí no es compartida expresamente por la derecha española. Casado, Ayuso,
Rivera Abascal. Mi compromiso, cuando sea presidente de todos los españoles y me dan la confianza el 10 de noviembre, es defender los intereses de su futuro. Pues ¿qué quieren que les diga? Yo creo que al necroshow al que vamos a estar hoy sometidos no le voy a dar un solo titular. Yo creo que como demócratas lo lógico es que no se rindan homenajes en una democracia a un dictador, pero a mí no me gustan los dictadores muertos, pero tampoco me gustan los vivos y tampoco me gustan los tiranos. Y yo no veo tanto coraje para cesar al señor Torra o para parar a los comandos separatistas. El objetivo no era desenterrar a Francisco Franco. El objetivo es deslegitimar la transición, deslegitimar la corona, derrocar a Felipe VI y derribar la Cruz del Valle de los Caídos, que representa la identidad cristiana de los españoles. Y por la izquierda, esto es lo que decía Pablo Iglesias. Nosotros dijimos que quizá el momento de la campaña electoral no era el más adecuado. Hemos tenido que aguantar vivas a Franco y vivas a España, y que Franco salga cargado en hombros con una bandera de nuestro país en algo que se empezaba a parecer a un funeral oficial. Bueno, pues al coro de críticas se suman los partidos independentistas catalanes y Bildu. Han pedido que la ministra de Justicia comparezca en la Diputación Permanente del Congreso porque consideran que hoy ha habido exaltaciones franquistas, críticas también del PNV. En fin, Franco ya no está en cuelgamuros. Esa es la noticia, y en Hora 25 recordaremos cómo se construyó el Valle de los Caídos. Hablaremos con los presos y con las familias de las víctimas enterradas contra su voluntad allí, y reflexionaremos sobre qué hacer a partir de ahora, no solo con el Valle, sino, por ejemplo, con el expolio artístico de la dictadura. Aimar Bretos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece imposible, pero hay más noticias este jueves 24 de octubre. Las hay, por ejemplo, que Boris Johnson se abre a una prórroga para el Brexit, pero solo hasta el 6 de noviembre. Movimiento táctico del primer ministro, se lo contamos ahora. También los datos económicos, el dato de la EPA del tercer trimestre, que confirma que el mercado laboral o ha tocado techo o da señales de estar a punto.